Sí, estamos en vivo. Vamos a hacerlo público. Listo. Listo. Sí. Háblame, Juanca. En vivo. ¿Qué más, Álvaro? ¿Cómo te va? Un placer nuevamente saludarte y por intermedio de ustedes también puedo saludar nuevamente a mi pueblo Aracataca y a mi comunidad de Macondo, que todavía guardo mucho en mi corazón y lógicamente pues yo siendo un hijo de Aracataca, aunque estamos distantes, como otros hijos de Aracataca también que nos dedicamos a esto de la parte de la salud. La última vez que vi a Luis Emilio, colega y que actualmente se desempeña como alcalde de Aracataca, me ofrecí para cualquier información de pronto que pudiera brindarles con respecto al nuevo problema de salud que estamos teniendo a nivel mundial. Quizás aportar mi granito de arena, como probablemente lo seguirán aportando también algunos otros colegas que están regados por diferentes países o diferentes ciudades y también pues pertenecen al pueblo y siguen siendo hijos de Aracataca y guardan en su corazón pues un interés particular y un sentimiento particular por toda la comunidad nuestra, ¿no? Entonces, bueno, él me pidió en particular que en la medida de lo posible colaboráramos todos. Creo que por tu iniciativa van, según entiendo, a tratar de convocar a algunos de los colegas que estamos en diferentes partes, que tenemos diferentes especialidades, para que les ayudemos un poco a entender a la población de Aracataca sobre el fenómeno, porque si hay una cosa que tenemos que hacer en particular es entender un poco lo que está pasando para saber exactamente cómo manejarlo, por lo menos hasta con la información que tenemos hasta el momento, que realmente va cambiando día a día. Pero en la medida que estemos informados y estemos paralelos con la información que se está brindando por las autoridades internacionales, pues vamos a poder lograr, digamos que disminuir en gran medida el riesgo de contagio y el riesgo de diseminación de la enfermedad. Sobre todo en un pueblo que entiendo que todavía no ha llegado francamente, ¿no? Sí, Juanca. Básicamente la iniciativa pues que tuve y lo tuve, pues lo ideamos entre un grupo de amigos. Perdón, es que no seas el único profesional de la salud que está por fuera y que se está especializando, pues que tiene una preparación y que tiene un conocimiento técnico específico, sino que nos podamos apoyar con otros. Ya estamos haciendo los contactos, vamos a seguir construyendo estos espacios, aprovechando la cuarentena y que la gente de pronto tiene el tiempo. No lo hicimos antes porque medio pueblo estaba sin luz, no tenía sentido pues que hiciéramos esta actividad sin que la totalidad de las personas de pronto o un gran porcentaje pudieran conectarse. Ya se está conectando pues más o menos gente. Y el que pueda compartir esto, compártalo, que esto es una información general. Juanca, pero háblanos un poquito de ti, de qué esta especialidad estás haciendo, háblanos un poquito de tu preparación académica a la gente para que te... La preparación académica también, yo me vine para Buenos Aires, hice una preparación de medicina interna, también me he desempeñado un poco en el campo de biología molecular, bastante, y tengo algo de bagaje y conocimiento con respecto a este tipo de problemáticas de epidemias y pandemias, porque en parte siempre me gustó mucho el rubro de la parte infectológica, que era también otra de las especialidades que estuve en su momento tentado a efectuar. Yo siempre he sido muy curioso en este tipo de cositas y en particular me gusta mucho desempeñarme en ese tipo de campos. Lo que pasa es que, bueno, yo, digamos que la parte epidemiológica como tal se vivió mucho cuando estuve por allá en Colombia, en Santa Marta, y estuvimos enfrentándonos a la cuestión del H1N1. Y bueno, en su momento el grupo de los colegas que estábamos ahí en las diferentes instituciones tuvimos algunos roles específicos y nos asesoraron con algunos infectólogos hoy en día que están ya encargados de algunas unidades
directamente en Santa Marta o en la costa, y algunos otros que para ese momento nos desempeñábamos como médicos generales, que también aprendimos mucho de ellos, y en particular de la información que nos brindaban desde otros puntos diferentes a nivel global, sobre todo con el portal. Hay un portal muy bueno que hace el doctor Abraham Katime, que se llama InfectoFace, que es un portal donde reúne bastantes infectólogos, epidemiólogos desde esa época, y en donde lo comandaba el doctor Alejandro Macías, que fue profesor de él en México también, y fue como una iniciativa global, y se anexó bastantes personales ahí, y bueno, fuimos aprendiendo poco a poco unos de otros, y sobre todo lo que enfrentamos esa vez, que es muy diferente en particular a lo que se está enfrentando ahora, pero nos dio como en particular un bagaje para poder de pronto comunicarle a la población sobre las medidas que se podrían estar efectuando y que nos sirvieron por lo menos en esa época para controlar algunas cositas, y bueno, y otras medidas que se están tomando actualmente que no tienen nada que ver con esa epidemia, esa pandemia en su momento, pero bueno, que guardan algo de correlación. En esas estamos nosotros acá. Yo me desempeño en un grupo que es una clínica de alto nivel acá, y que pertenece, o sea, no va al caso el nombre, ¿no? Pero pertenece a un gremio de la parte de los sindicatos acá fuertes, de la parte laboral, y tiene muy buena tecnología y se está manejando, digamos que en la medida posible, de una forma adecuada o lo más parecida a lo que se hace a nivel internacional. Obviamente nosotros no vamos a poder, digamos que hacer un paralelo, una similitud muy grande con lo que se hace a niveles mucho más arriba, porque ni siquiera países latinoamericanos como este y las instituciones como las que yo me estoy desempeñando tienen la infraestructura para llegar a parecerse de pronto a lo que se hizo en China o lo que se está haciendo en otros países ya un poco más industrializados y con un ingreso per cápita muchísimo mayor. Pero bueno, dentro de lo poco que podemos hacer las cosas bien y aportar nuestro granito de arena y solventar algunas falencias para evitar que se nos meta la enfermedad, y si llega, lo quiera Dios, a padecer el pueblo, pues mitigar lo más posible o disminuir el riesgo de contagio, con la finalidad de brindarle un tiempo mayor al personal de salud que la atienda con más celeridad y con más eficiencia. Sí, sabes que para nadie es un secreto pues que Colombia como tal es un país muy folclórico, un país que su misma idiosincrasia de verle el lado positivo lleva a la imprudencia un poquito. Estamos viendo que las grandes ciudades ya están cayendo un poquito más en cuenta de que la problemática es seria, pero sin embargo en la región Caribe, en nuestras capitales, en nuestros municipios, ha sido un poquito más difícil implementar la medida. Mira, tú que has estado bastante pendiente de la movida con los chinos, con todos los artículos pues, norteamericanos que están sacando, y de los que hemos conversado antes, con los coreanos también, que estás muy atento a la movida internacional. Trata de poner a la gente un poquito en contacto, en contexto, perdón, y de aterrizarlos un poquito a la realidad de las cosas. Tú que estás entendido cómo está el tema ahorita en España, cómo fue el tema en China, cómo está el tema en Italia. A ver si por lo menos, pues, desde la parte técnica puedas aterrizar un poquito a la gente, que entiendan de que lo ideal es evitar el contacto social y las aglomeraciones y todas las recomendaciones pues, que nos han hecho. Mira, Álvaro, o sea, hay una cosa que es la parte de la infraestructura en salud, tecnología y la parte económica con un buen ingreso per cápita. Pero yo te puedo decir que esos son ejemplos tipo China, por ejemplo, Singapur, Corea del Sur, que se manejó muy bien también con el apoyo chino, pero también hay países que tienen un gran ingreso per cápita y se los llevó por delante. Caso Italia, caso España, que tiene una salud que es conocida como una muy buena infraestructura sanitaria en la parte europea. Italia, incluso en la parte de Bérgamo, es una de las partes que se maneja con un gran rubro económico y no adolecen teóricamente de nada. Se me cuentan muchos compañeros que viajan
por allá y sin embargo les dio durísimo esta pandemia. Y es más, incluso hasta Estados Unidos actualmente está, que no sabe mucho qué hacer con respecto a la misma. Y en particular no ha tenido solamente que ver con el ingreso per cápita y la tecnología y el capital humano que puedas tener en este tipo de países como China, que supo enfrentar muy bien la situación. Comencemos recordando que China prácticamente comenzó siendo el foco del problema y hoy en día casi que no está presentando ni nuevos contagios y tampoco está presentando nuevas muertes a la estadística. Por el contrario, es que se apagó. O sea, hizo las cosas con sudor y lágrimas, pero se apagó. Y hoy en día prácticamente es un país que está ayudando a Italia a enfrentar su brote, conjuntamente con Rusia y con Cuba están enviando ayudas a Surcorea, a Irán para enfrentar su brote y a España lo están enseñando a manejar las cosas. Como un proceso complejo que no se tuvo a cabalidad en cuenta en Estados Unidos por la gente del CDC, por algunas cosas netamente políticas que no permitieron de pronto que, teniendo un gran país con una infraestructura fuerte, no tuvieran el impacto que tienen hoy en día, en donde prácticamente se le está saliendo el problema de la mano y pasaron a ser incluso hasta un problema mayor que los mexicanos, que han sabido dominar esta pandemia muchísimo mejor, a pesar de tener menores recursos y con la infraestructura que dejaron, pero con la experiencia que ya tenían de la H1N1 anteriormente. Entonces, no solamente, lo primero es como no solamente dejar en claro que tiene que ver con que tenga plata el país o no tenga plata. Si ustedes me siguieron, lo que yo les venía diciendo tiene mucho que ver con cómo se comporta el país en ese momento y cuáles son las medidas que se toman ante la sociedad para que se actúe en un conjunto, porque lamentablemente eso fue lo que pasó también en Estados Unidos, en Italia y en España. La sociedad no fue acoplada con el proceso para el control de la enfermedad y por mucho tú puedes tener muchos hospitales muy buenos, la mejor infraestructura, la mejor unidad de cuidado intensivo, pero si la sociedad se sigue comportando de una forma en donde propenda a que la epidemia se propague muy rápido y con mucha más facilidad, pues obviamente por muchos hospitales que tenga, tarde o temprano la estructura colapsa, porque no va a haber suficiente camas, no va a haber suficientes recursos para atender a tanta gente y también existe el riesgo de que muchos de los personales asistenciales puedan contagiarse y obviamente van a ser bajas que van a tener que salir del sistema y cada vez te vas quedando con menos médicos y menos infraestructura. Lamentablemente es una enfermedad. Disculpa que te interrumpa. Acabo de ver la noticia que en Cartagena ya diagnosticaron un médico tratante y ya te encontraron vivo. O sea, y de cuando le realizaron la prueba a cuando le dieron el resultado pasaron 4 días y en esos 4 días estuvo el médico desempeñándose, estuvo en su casa, estuvo haciendo vida normal. Así es, lamentablemente así es. O sea, porque hay un desconocimiento muy grande con respecto a la enfermedad. O sea, eso, mira, ¿sabes qué nos está pasando, Álvaro? Nos está pasando una cosa muy similar a lo que nos pasó con H1N1. Yo hasta hace más o menos 2 años o 1 año estuve todavía escuchando colegas que decían el Tamiflu es esa droga que le colocan al H1N1, por ejemplo, por darte un ejemplo. Y, o sea, han pasado mucho tiempo, creo que ya van 10 años, algo así, desde 10, 11 años desde lo de la H1N1. Y los colegas nunca aprendieron que ese Tamiflu nunca fue una droga para la H1N1, esa droga era para la influenza, ¿me entiendes? O sea, y lo que pasa es que la H1N1 era una influenza también, pero nosotros veníamos acostumbrados a no manejar guidelines o guías clínicas o guías de manejo de países industrializados donde ya se utilizaba amantadina, rimantadina, Tamiflu, que es el oseltamivir, y en particular lo utilizaban para influencias estacionales, que también mata, y que habitualmente nosotros no le prestábamos mucha atención y lo pasábamos como y todo se resumía a agua de panela con limón y un buen tecito caliente y un buen whisky y acostarte a dormir y paracetamol. Y eso ocasionaba muertes. Muchas muertes de esas en las clínicas iban disfrazadas de muerte de pronto de neumonías adquiridas en la comunidad, que recibían tratamiento antibiótico y le echaban más tratamiento antibiótico para arriba y sin embargo el paciente se moría. Porque realmente nunca fueron neumonías bacterianas, fueron neumonías virales que fueron mal diagnosticadas, era influenza estacional, pero era influenza. Cuando llegó la H1N1, que era un tipo de influenza diferente,
que se volvió la cepa pandémica, hubo ese problema, y entonces cuando todo se arma el escándalo, ahí recién es que están diciendo, miren, Tamiflu no sirvió, porque ya para ese tiempo ya la mantadina y la rimantadina no servían para el manejo de la influenza estacional, porque habían creado resistencia. Entonces empezaron a probar con Tamiflu y les pegó. Entonces nos metieron ese oseltamivir, y fue cuando nosotros realmente en esa pandemia fue que empezamos a conocer el medicamento. Pero ese medicamento ya existía hace rato, que nosotros lo vimos por primera vez y lo asociamos al H1N1, es otra cosa totalmente diferente. Y fíjate que hasta hace más o menos 2 años atrás todavía escuchaba colegas que pensaban eso, que todavía no se habían enterado que el oseltamivir también se utiliza, por ejemplo, para los grupos de alto riesgo de neumonía asociadas por influenza estacional. Y el año pasado el H3N2 nos dio muy duro, nos dio mucho más duro que la misma H1N1, que ya se había vuelto endémica en muchos lados. Según lo que te voy entendiendo, Juanca, nosotros hemos estado viviendo expuestos a virus similares constantemente. Similar, en particular, en cuanto al comportamiento biológico, nosotros vivimos expuestos a virus constantemente. Ahora, hay en determinado momento un cambio mutacional. O sea, los virus generalmente, por lo menos en influenza, el virus hace una cosa que se llama el shift y el drift. El drift es como un cambio conformacional que se hace año para a grosso modo esbozárselo a la comunidad. Es como un cambio conformacional que se hace año a año, como que hay una pequeña variación con la finalidad de continuar la posibilidad de contagio. Entonces, es como decir, yo soy el mismo Juan Carlos Salamanca, pero ahora, este año me voy a poner una gorra roja, ¿entiendes? Entonces, yo soy el mismo Juan Carlos Salamanca, pero con gorra roja. Eso es lo que hace, debido a ese cambio conformacional, que es el drift, que yo necesito entonces buscar esos cambios conformacionales, los más frecuentes a nivel anual, y con base a eso, hacer una vacuna todos los años. Y yo tengo que ponerme una vacuna anualmente, que es la vacuna que ustedes conocen de la gripe, que ahora actualmente se está haciendo tetravalente y lleva a 2 de la B y 2 de la influenza A. Hay muchísimas que se desarrollan durante el año. Digamos que 4 problemáticas que llevaron el año anterior a la gente a unidad de cuidados intensivos y se complicaron. Pero hay unos cambios más marcados que se llaman shift. Los cambios de shift ya son unos cambios conformacionales estructurales que ya no solamente me cambian un fragmento, sino que me cambian casi que me voltean todo el panorama antigénico del virus, y yo prácticamente lo desconozco. O sale una cepa nueva o sale una variante nueva, y ya Juan Carlos no tiene una boa, sino que tiene orejas de pez y, no sé, saca la lengua de una serpiente. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que estaba estructuralmente hablándose antes. Hay una conformación totalmente diferente y el cuerpo la desconoce. Y es cuando empiezan los problemas, porque tu sistema inmune lo está asimilando como si fuera la primera vez que lo ve, y no sabemos realmente cuál es el comportamiento que va a tener. Si se va a comportar como una cepa benigna, o si en realidad va a tener una agresividad mucho mayor y va a tener un nivel de mortalidad mayor. Eso lo vimos con H1N1. En ese orden de ideas, hoy la comunidad científica es más lo que desconoce del virus ahorita mismo que lo que conoce. Porque sí, uno encuentra cosas en unos audios escandalosos que llenan de pánico a la gente. Anoche escuché uno que no me dejó dormir. Pues lo hablaba, al parecer venía de una muchacha colombiana que está haciendo algún tipo de doctorado en España, y pues me causó mucha impresión. No sé si tú lo has escuchado, que hablaba de unas... He escuchado de todo. He escuchado bueno, malo, de buena fuente, de mala fuente. O sea, sí, mira, como digo, mucho se desconoce, en particular de lo que estamos enfrentando. Eso es totalmente cierto. Incluso hasta autoridades mundiales lo desconocen. Pero hay una parte que sí conocíamos, ¿entiendes? Y es por la razón por la cual te estaba hablando ahorita de la influenza y todo esto, y de lo que nos tomó por sorpresa el H1N1. Nosotros tenemos en esta patología en particular, que es coronavirus, que es totalmente diferente a la influenza, pero es otro tipo de virus también que afecta al sistema respiratorio. Tenemos ya experiencias anteriores, ¿entiendes? Experiencias que ya habían sido focalizadas y habían sido controladas. Entonces, en el 2003 hubo un primo hermano de este virus, es al que digamos que más se le parece, que es el SARS,
COP1. El SARS viene del Severe Acute Respiratory Syndrome, que es como síndrome agudo respiratorio severo. Y ese SARS era un coronavirus también. Lo que pasa es que como solamente afectó por los lados de China, por Taiwán y por esos lados, y cuando se le metió el CDC, que es como digamos que los capos de infectología americanos, y cuando se le metieron las autoridades también de China, y las autoridades locales lograron confinarlo, encontraron algunas cositas interesantes en su estructura, encontraron algunas cositas interesantes en su comportamiento biológico, y utilizando ese tipo de diferencias y utilizando ese tipo de hallazgos, lograron controlarlo, ¿me entiendes? Entonces después empezaron a investigar y se descubrió que había partido de un mercado de estos húmedos, probablemente, muy probablemente una de las partes de donde salió esta nueva cepa, prima hermana del primero, ¿verdad? Y había mucho con respecto a el compartir genéticamente estructuras donde se hacían shift. O sea, el coronavirus no es un virus que sea exclusivo del ser humano, ¿me entiendes? Por el contrario, hay muchas cepas de coronavirus, muchos serotipos de coronavirus, y en la gran mayoría se encuentran muchos en el murciélago. Sí. Pero esos no afectan al humano. O sea, están ahí en la naturaleza muy probablemente atacando otras especies. Dentro de esas los murciélagos, el gato civeta, que parece un gato montés ahí, que fue como el huésped intermedio de el primer capítulo en el 2003, entre otros muchos más. Lo que pasa es que nosotros en general ese tipo de problemática no la vemos porque eso es una problemática netamente salvaje y está por allá en el bosque y todo, pero cada tanto nos adentramos más al bosque. Cada tanto las ciudades crecen más, dejan a los animales sin su hábitat natural y los animales empiezan a meterse a los acuíferos y a prácticamente el sitio donde está el humano. Y entonces empiezan a ver esos compartir de virus que normalmente están en otra parte con los de nosotros y empiezan a darse información. Y nosotros, lógicamente, cuando tenemos un virus de esos nuevos, nosotros no estamos preparados. Probablemente es un virus que sea viejísimo dentro de la selva, pero de la selva para acá no. Y a veces no necesitamos, como se hace en China, no necesitamos que nosotros nos adentremos en la selva. A veces hay gente que lamentablemente, sobre todo en la parte le gusta mucho traerse la selva para la casa. Entonces ahí en ese sentido ya viene lo de la sopa de murciélago y lo del resto de cosas que vieron ahí que tienen parte de realidad y en parte fantasía, pero hay mucha de esa fauna y silvestre que la adentraron a esos mercados porque supuestamente tenía propiedades farmacológicas para la impotencia, para el cáncer, cosas que no tenían ningún sentido, pero que la medicina tradicional china lo ve así, y gente que tiene mucho dinero pues ofrece bastantes cantidades de dinero por ese tipo de cosas exóticas, y eso, bueno, creó un mercado y empezó a juntarse entonces prácticamente fauna, o sea, patos y vacas y carneros, lo convencional de un mercado, con otro tipo de cosas como tigres y ¿me entiendes? Gatos civeta y pangolines, y todo eso creó un zoológico donde se empezaron a compartir genéticamente cositas. Entonces la primera vez lo que ocurrió fue con un gato civeta que sirvió de intermediario entre, parece ser, uno de los coronavirus de un murciélago al gato civeta, y después el gato civeta se la pasa al humano, y de ahí empezó lo de SARS. Lo que pasa es que eso se confinó, y como nosotros estamos en Latinoamérica y en la parte occidente casi no se logró ver porque se prepararon un poco las baterías antimisiles, pero se apagó el fuego antes de que llegara acá. La gran mayoría de colegas ni siquiera le prestaron atención a empaparse con respecto a lo que había pasado esa vez. O sea, pero ya ahí, primo hermano de este que estaba como a su gateíto, ¿entiendes? Y después de eso hubo otro también, que es el MERS, que se llama así porque es Middle East Respiratory Syndrome, es como un hermano más pequeño del anterior, pero que ya tenía que ver una estructura de coronavirus, pero parecía que venía del murciélago, y había tenido un golpe intermedio en los dromedarios, y en los dromedarios, bueno, pasó al humano. Entonces ya sí se vio más en la parte del Medio Oriente, y también con la experiencia que se había obtenido en la parte anterior tratando el SARS, confinar, y también se logró controlar, ¿ya? Aparte que esta vez no era una cepa que fuese muy
muy contagiosa. El SARS en particular tenía una contagiosidad alta, sin embargo tenía una mortalidad más o menos del 10%. O sea, 10 personas de cada 100 que tenían el SARS morían. ¿Ves? Sí. Aunque no tenía una mortalidad, digamos que tan alta, sí era una mortalidad mucho más superior a lo de la influenza, por ejemplo. Pero tenía una capacidad de contagio mayor. La gente se está conectando, tenemos ya gran cantidad de personas, te envío muchos saludos, el profesor Pablo Ramos. Un abrazo grande, un saludo para todos. Jessy Valderrama también, nuestro gran amigo. Todos amigos, todos grandes amigos. El doctor Albert Mendoza, pues colega también allá en Argentina que se acaba de conectar, que también espero podamos tener contacto pues también con un espacio así, el que es pediatra y que tiene todo un conocimiento académico también importante, cataquero también. El doctor Luis Emilio Correa, el alcalde, también se acaba de conectar ahorita, está muy atento, estaba pendiente de tener este espacio contigo. Pero un saludo para todos los colegas y un saludo para toda mi gente de Aracataca. Albertito Mendoza y la doctora Ospino, dos pediatras que ahora nos deben, después de esta charla mía, también una charla a ellos. Hablando sobre la parte pediátrica de esto, ¿no? Sí, organizar algo con Diana Paola y algo con el doctor Albert Mendoza, para que también le hablen desde su visión como pediatras de todo el cuidado de los niñitos, que sabemos que son vectores de transmisión importantes. Y eso es un rubro que tienen que preguntarle mucho a Albert y a la doctora Ospino, porque en particular es lo que manejan ellos, tienen esa especialidad. Yo me manejo más en adultos, así que sí les cedo la banda. Pero sí estaría bueno. Tú que estás bien inquieto y que te mueves de pronto con gente más conocedora, ¿cómo está ese tema de la vacuna realmente? Por ahí estuve leyendo de la China esta que también atendió el tema del SARS y toda esa vaina. Chen Wei. Sí. Pero dame tu opinión, danos tu opinión de cómo está ese tema. A ver, esta China, Chen Wei, es un personaje que salió nuevo en toda esta película, pero es muy prometedor, bastante prometedor el currículum que tiene. Realmente, dentro del personal que más se estaba pensando podría ser una potencial vacuna, era el personal de Estados Unidos con el doctor Anthony Fauci. Ese es uno de los que está dentro del Task Force americano, y si ustedes ven las alocuciones en YouTube, está junto a Pence, que es el vicepresidente, está junto a Trump, está en Susha, también estuvo encargada en su momento, ya está Canosa, en su momento estuvo encargada de lo de la epidemia de H1N1, estuvo encargada de la epidemia de Zika, se encargó de varios brotes de ébola, y tiene todo un currículum impresionante. Sí, dale, continúa. A ver, con respecto a eso, hubo una mala información que fue por el presidente Trump, en donde se decía que en 3 meses se iba a tener probablemente una vacuna. Hay una guerra impresionante sobre quién va a tener la titularidad con respecto a la vacuna de estos, pero hubo una aclaración de parte del doctor Fauci, que el doctor Anthony Fauci toma el micrófono y le dice, bueno, hay que aclarar ciertas cosas, y una de ellas es que en particular los 3 meses que se dicen para tener probabilidad de vacuna es tener candidato para una vacuna. O sea, son pasos, Álvaro, que se van cumpliendo. El primer paso es tener candidato para una vacuna. O sea, yo tengo una enfermedad y ahora no sé qué ponerle, ¿no? O sea, debería tener un candidato, ¿no? Te vamos a poner una vacuna de canela, otra de café, otra de, ¿qué será? No sé, manzanilla. Probablemente alguna de esas 3 sirva, o probablemente ninguna de las 3 sirve. Entonces yo hago algunas y descubro que la más tentadora y que podría funcionar es manzanilla. Eso es tener un candidato a una vacuna. Acelerando todas las cosas, el doctor Fauci dijo que más o menos estaba, si les iba bien como planeaban, demorándose más o menos 2 meses y medio a 3 meses para tener candidato apenas a la vacuna. Candidato a la vacuna. Pero de ahí en adelante es muy diferente a decir que tengo una vacuna ya lista, porque de ahí en adelante tú tienes que seguir otras etapas, fase 2, fase 3, ya, que implican ya solamente no tener un candidato, sino probar que ese candidato es útil para lo que quieres, y segundo, probar que ese candidato es seguro para lo que quieres. Ejemplo, cáncer.
yo no sé, yo siempre le digo a las personas que son colegas, o sea, la solución del cáncer hace rato la inventé yo. Tiene muchísimo tiempo la inventé yo. Y ¿por qué no se ha ganado el premio Nobel del doctor Juan Carlos Salazar? Bueno, porque es muy sencillo. Si usted tiene un cáncer, yo le conecto una tubuladura con agua hirviendo, se la paso por todo el cuerpo y le aseguro que no va a quedar ni una sola célula cancerígena. El problema es que tampoco va a quedar usted, no va a quedar paciente. Entonces es muy diferente tener un candidato efectivo contra algo y después ser un candidato efectivo y que sea seguro, porque de nada sirve tener algo que te va a matar más al paciente en sí de lo que lo va a ayudar. Entonces todo eso requiere un proceso en donde se van haciendo pruebas primero en animales, que generalmente comienzan en ratones de laboratorio y posteriormente cuando se va pasando a una segunda fase se prueba en monos. Y de ahí para adelante pasa después a la prueba como tal en humanos. Y el doctor Fauci lo que dijo fue, echándole buena marcha y orándole a Dios que nos vaya muy bien en el proceso, no tendremos vacunas sino para año y medio a año 2 meses. O sea que vamos a tener un tiempito más sin vacuna. ¿Me entiendes? Y viendo el avance de la enfermedad como va, es difícil que nosotros logremos tener una vacuna efectiva con un grupo grande de la población sin que antes hayamos soportado un gran embate del problema. Ahora, con respecto a Chen Wen, es otra cosa diferente porque es como digamos que la versión Anthony Fauci y Anne Sousa, que de pronto sacó debajo de la manga Xi Jinping, que es una versión china, una tipa que es bióloga molecular, que es general o coronel del ejército también. La tipa tiene maestrías y doctorados con respecto a virología, infectología, pandemias y todo. Y bueno, esta de repente sale y dice China va a tener candidato con la vacuna mucho antes de lo que se esperaba. Parece que ya venía trabajando en eso desde el SARS, desde la primera, y como yo te dije que estructuralmente hablando, el virus del SARS-1 se parecía mucho a este SARS-CoV-2, que es la que tenemos ahí, lo que causa el COVID-19. Esta se parece mucho a la anterior y ella ya había estado en la epidemia anterior y se había encargado de hacer incluso hasta un spray que decantaba el virus aerosolizado del SARS-1, entonces ya venía más o menos haciendo esas investigaciones. Entonces la tipa entra de repente como muy arrestada y dice yo le prometo a China que le voy a dar la delantera con respecto a la vacuna. De hecho ya se está saltando protocolos y todo y está casi que entrando a los candidatos que encontró de vacunación. O sea, los candidatos que encontró como vacunas se saltó prácticamente todas las pruebas en ratas y en monos y se le dio ella misma y se le inyectó un grupo, creo que son como 5 de los del equipo. Y bueno, porque dijo no hay que ponernos en esta, necesitamos prácticamente solucionar esto, y nos morimos y si nos sirve, no creo que realmente inyectado algo que estén probando reciente, probablemente ya tienen algo de consideración por el SARS anterior y les resultó y por eso están siendo como tan arrestados. O sea que en particular yo viendo la manera como se comportan diría que tiene una alta posibilidad de que la vacuna salga de China con porque o sea por la seguridad que demuestran y por cómo se están comportando y sobre la experiencia que tiene Chen Wei con la epidemia de SARS del 2003, pues pareciera tener un bagaje cultural que desconocemos el resto. Y probablemente de ahí venga la vacuna. Pero mínimo, o sea, contando si se hacen las cosas con el procedimiento normal, estamos hablando de 1 año y medio antes de una vacuna. Ojalá los chinos nos la den antes. Bueno, en ese orden de ideas, pongamos que los chinos ya llevan un trabajo adelantado con todas las ventajas que llevan. O sea, ¿cuánto se podría demorar los chinos? ¿Más de 6 meses? Seguro. No lo sé, probablemente más de 6 meses, probablemente. Pero... Listo. Pero lo que pasa es que ante esa eventualidad, Álvaro, estamos jugando a qué podría ser. Entonces nosotros si vamos a jugar a qué podría ser, por mí que salga mañana, bendito sea Dios, ¿me entiendes? Pero si yo voy a la estadística general y al ver cómo se hacen normalmente las anteriores vacunas, yo te tengo que hablar del proceso normal que se lleva. Ahora, si esto se da haciéndolo de esta forma así como tan anticientífica, bienvenido. Si nos da resultado mejor. 1% como buen colombiano que somos, no, imposible, pero a donde quería llegar, porque tenía un punto con la apreciación, es que de hoy a como está Latinoamérica, no solo Colombia, Latinoamérica, porque vamos a estar claros que este problema, ninguno de los países latinoamericanos está preparado. Porque la población no estuvo preparada. De hoy
a cuando aparezca la vacuna. ¿Qué hay que hacer, Juan? Por lo menos ya a la gente, bueno, que no se puede poner, qué tiene que hacer. Por ahí estuve leyendo que la gente está como loca tratando de conseguir alcohol y alcohol, jabón en la casa, pudiendo lavarse las manos y tomando todas las, de pronto, las medidas preventivas que estén a su alcance. ¿Qué le dirías tú como conocedor del tema? Bueno, mira, ¿tú te acuerdas? Estábamos hablando con respecto a lo que te dije de que Estados Unidos se incendió a pesar de tener un grupo muy bueno de especialistas y a pesar de tener un bagaje también muy similar al de los chinos, pero tiene una población totalmente diferente. Los chinos actuaron como un núcleo y hoy en día, y te verás de mí, hoy en día prácticamente los chinos le están dando cátedra a los demás de cómo se hacen las cosas bien. Están enseñando a los países que están haciendo las cosas mal de antemano para controlar su brote y se les ha incendiado. Dentro de eso está Italia, Irán, está España ahora y si Dios lo permite, me tocará ver a los chinos dándole cátedra junto con Rusia de cómo se maneja un brote hasta los Estados Unidos. Pero ese grupo poblacional, tanto ruso como los chinos, para bien o para mal contaron con una estructura de un gobierno comunista y es un gobierno donde no se jode con la ley. Entonces lo que se decía se hacía. Y Xi Jinping ordenó que hubiesen unas estructuras conformadas tanto a nivel científico y mandó a construir los hospitales, mandó unos generales que son médicos también a que se encargaran de cada uno de los hospitales, pero también les comandó a la población, se hace ahora esto, y eso se cumplía a rajatabla o se iba preso. Se iba preso con todas las garantías de estar encalabozado, nada de preso como acostumbramos nosotros de prisión domiciliaria o preso en casa country, no, un calabozo. Y la gente allá, bueno, bien o mal, tiene primero un sentido mucho mayor del respeto a la ley y acató la cuarentena, acató el aislamiento. Eso tiene una razón que se lo voy a explicar ahora. Y segundo, pues acató la solidaridad de que todos se cuidaban con todos. Los abuelitos que no podían salir en particular porque no tenían las defensas y eran el grupo poblacional de riesgo también que tenían alta mortalidad si se contagiaban, pues eran ayudados por otras personas de pronto que eran más jóvenes que le llevaban comida a la casa sin tener contacto uno con otro, pero se la dejaban en la puerta. O sea, una gran solidaridad poblacional. Como sociedad prácticamente yo admiro mucho lo que hicieron los chinos porque, o sea, no se comportaron como un país. Esa vaina es un organismo viviente lo que tuvieron ellos ahí. Todos obviamente dirigidos muy bien por Xi Jinping. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos, Álvaro? En Estados Unidos en particular, a pesar de tener una alta infraestructura, tenían una sociedad que es un desorden muy similar al latinoamericano, que no respeta las normas, que se les dicen algunas cosas que hay que hacer y no le prestan mucha atención, y entonces eso permitió que se diseminara muy rápidamente el virus. Y obviamente cuando eso se diseminó empezó a tener complicaciones y las complicaciones hicieron que todos los pacientes que se iban a complicar en unidades de cuidado intensivo o que necesitaran hospitalización llegaran en un solo viaje a todas las hospitales y las clínicas y saturó la infraestructura. Entonces, una cosa es que tú pagues millones de pesos que debes tú y otra cosa es que lo pagues de módica cuota mensual de 100.000 pesos. ¿Ves? Claro. Y lo vas a exactamente igual, pero te va a dar más chance de pronto de reaccionar, que te llegue un deudón de un solo tranganazo, y eso saturó. Y eso fue lo que pasó con España, que también se la tomó en su momento muy folclóricamente. Eso fue lo que pasó con Italia, que teniendo prácticamente al vecino ahí que se estaba incendiando, mucho no le prestó atención, y cosas diferentes que pasó con Rusia, que cuando las cosas vieron que se estaban poniendo complicadas, lo primero que se mandó Rusia, sin tener nada que ver con cuestiones económicas o todo, es seguridad de su pueblo y una cosa que llaman cuarentena reversa o cuarentena inversa, que es, pues si yo no sé quién está enfermo ni de esa cosa, pero yo sé que están enfermos de aquí para allá, pues todos los sanos de acá, de aquí para acá. Y todas las fronteras en inicio, nosotros tuvimos muchísimos problemas, incluso hasta para que cerraran el Dorado ahora, y eso fue un solo festival de gente también, y en parte es una mea culpa que tiene que hacerse el gobierno en su momento. Pero la gente también, a pesar después de las recomendaciones, se puso muy folclórica en esos países, y cuando se vieron el problema pues metido, y es lo que yo temo que pase en Latinoamérica, incluso hasta acá en Argentina se está viendo mucho, Chile se está viendo mucho, Brasil, que bien o mal tiene a Bolsonaro, que de pronto es un presidente que pone algo de orden y es como medio rigorista el tipo, igual también ha tenido problemas porque eso somos nosotros, Latinoamérica es así, folclor, joda, fanfarria, y parece que la ley
del otro, pero no va con nosotros. Y lamentablemente esto es un problema de salud pública, un problema que no solamente me atañe a mí. Yo tengo que pensar como persona que si yo me enfermo, no solamente me enfermo yo. Yo antes de demostrar sintomatología puedo estar 14 días, es totalmente asintomático. Y en esos días yo puedo estar contaminando a otras personas. Si yo me reúno en conglomerados, gotitas de saliva, cuando hablo con otras personas en cercanía, los puedo estar contaminando. Entonces, cuando a mí me lleguen a salir los síntomas, yo llevo 15 días atrás prácticamente por andar con mi responsabilidad contaminando quién sabe a cuánto número de personas. Y Dios quiere, incluso han cerrado que durante esos 12 días solamente dirigido de la casa a la tienda, compré una gaseosa de la tienda a casa, y ahí solamente tuve contacto con el tendero. Pero yo de pronto me meto a una fila de banco, cuando me meto a tomarme una cerveza como si nada pasara en una cantina y comparto con 7, 8 personas y después esas 7, 8 personas se van de baile o hacen un baile con 10 personas más. O sea, cuando yo quiero diagnosticar a los 14 días que esa persona hace fiebre y le hacen una prueba de hisopado y le encuentran positiva, el número de contactos que ha tenido anteriormente a eso mientras duró asintomático es muy grande. Entonces, tiene un promedio y ojalá que con ese promedio empiecen a hacer matemáticas para que las personas que se la están tomando de folclore empiecen a tomar un poquito más de responsabilidad. Sí. O sea, el promedio grande, eso es lo que llama la tasa de contagio que se da para este virus, es un promedio de 2.5 a 3. O sea, quiere decir que yo, por cada persona que tengo diagnosticada con el hisopado y tengo un cuadro positivo, teóricamente yo tengo que multiplicar eso por 2.5 o 3, ¿oíste? Y eso sería el número de pacientes que están en la calle todavía, sin sintomatología, que esta persona me los pudo haber contagiado. ¿Entendés? Bueno, en Colombia, en ese orden de idea, hasta el último boletín, Colombia tiene 201 casos confirmados. Bueno, multiplica eso por 3. Multiplica eso por 3 y eso te va a dar más o menos el número de pacientes que hasta ahora pueden estar dando vueltas en la calle, que pueden por esto que ya tienes diagnosticado. Por eso es el crecimiento exponencial, ¿me entiendes? Porque tú no le prestas atención a uno y ese uno ya 3 y esos 3, uno va a tener 3 contagiados y cuando vienes a ver se te creció el monstruo y no te diste cuenta. El problema es que se toman a la ligera porque como tienes 14 días desde que este contamina otro y se dan 14 días hasta que este presenta sintomatología, entonces de 14 días tú te relajas, estos van contagiando a los demás y cuando vienes a ver la están haciendo y exponencialmente a los 14 días o entre el quinto día o el tercer día de contacto o el día 14, que si tú te pones a calcular son 2 semanas, que por eso es la cuarentena de 2 semanas, para ver si alguien tuvo contacto con alguna persona y desarrolla síntomas. Desarrollaste síntomas, entonces pues probablemente no tuviste contacto o si tuviste contacto no cayó. ¿Ves? Pero mientras tanto, así asintomático, guárdate en la casa y espera el día porque probablemente el día estornudo y que conlleva es que durante el resto de tiempo que no estuviste guardadito en casa estuviste contaminando personas. ¿Ves? Claro. Entonces eso tiene una razón de ser. ¿Ves? Cuando miras la estadística de 2.5, 3 personas por 3, por 3 y te das cuenta que el crecimiento exponencial es bajo y es lo que hace que el pico del contagio quedan poco a poco y entonces tú notas 2 contagiados, 4 contagiados, 10 contagiados, 27 contagiados, 150, 200 y pico, y cuando vienes a ver tienes 1000 y pico de personas. Entonces, de ese grupo de personas que están prácticamente diagnosticadas ahora, o sea, con diagnóstico hecho, ¿viste? Un 80% de ese grupo de personas va a presentar un cuadro leve. Incluso hasta dicen que un cuadro, en algunos casos, hasta asintomático. Porque ya se está hablando en México de contagios asintomáticos o con una sintomatología que llaman flu-like. Es una sintomatología que parece una gripa, un catarro común y me picó la nariz y coño, me parece que anoche como que me enfermé porque me agarró el rollo de la noche. Y no, del COVID-19, ¿me entiendes? Esa era sintomatología, pero caíste en el grupo del 80% que hizo sintomatología leve o hizo una sintomatología muy probablemente similar a, no sé, cualquiera, como si todavía en Aracataca se sigue llamando la gripa del abrazo de, no sé, el abrazo del pato, buscamos para la época, ¿te acuerdas? Salió el pato, ya pasó como el abrazo del pato y pasó derecho y realmente era COVID. Pero hay otro, el 20% restante, ese 20% de toda esa estadística global, ese 20% restante se va a complicar con una neumonía severa. Entonces, ese grupo ya
requerición intrahospitalaria, que puede ser sencillamente colocación de oxígeno y valoración, observación o internación, pero ya ocupa una cama dentro de una estructura hospitalaria, ¿me entiendes? Claro. Y dentro de ese grupo, lógicamente, están algunos grupos que en principio se consideraban como mayores, en donde se parecían mucho a los grupos de riesgo de la influenza, que es los pacientes mayores de 65 años, que es la manera que la Organización Mundial de la Salud te dice a ti que tercera edad. Cuando te hablan a ti, pacientes mayores de 65 años, te están diciendo los de la tercera edad. La gente vieja, ¿qué es lo que están haciendo? Recoger a los viejos, guárdate a los viejos y trata de mantenerlos aislados. Porque cuando ellos se enferman se explican muy feo. Y generalmente les da ese tipo de neumonías que terminan complicándose y los lleva a hospitalizar. Las otras personas que de pronto están en grupo son las personas que sufren de patología mórbida, o sea, asmático previo que ya sin el virus encima funciona con algo de pulmón restringido, el que tiene enfisema pulmonar, bronquitis crónica, el que está por otro lado, el que recibe de pronto tratamiento bajar la defensa porque sufre de alguna enfermedad inmune, o el que toma medicamentos inmunológicos, por ejemplo, porque tiene un solo riñón y le trasplantaron el otro, ¿sí me entienden? Cosas así. Como los grupos más propensos a que si les terminan haciendo neumonía severa, que te terminen ahora, de ese grupo hay un 5% que puede ir, pero un 10% que puede terminar en unidad de cuidados intensivos. O sea, también estás dentro de la infraestructura hospitalaria, pero ya vas a necesitar un nivel de complejidad mayor, porque probablemente van a necesitar que te coloquen un ventilador mecánico, que respire por ti un tiempo, porque el pulmón literalmente se satura todo de moco. Se hace una neumonía infiltrativa y queda como si fuera un virus helado. ¿Ves? Como si se han raspado la placa y lo ves una lija, así prácticamente se ve. Y se comporta como si tuviera los pulmones llenos de agua. Entonces necesitas lamentablemente un ventilador, porque no solamente con colocarte una canulita de oxígeno te va a servir, y en algunos casos incluso pasan más arriba y utilizan una cosa que se llama ECMO, que es un dispositivo de circulación extracorpórea de oxigenación, que utilizan oxigenarte la sangre mientras te reemplazan el corazón en una cirugía de corazón abierto con trasplante cardíaco. Pero eso ya es como medidas, ya estás yendo lejos, y cada vez, obviamente ese paciente, cada vez que tú vas pisando un escalón más de eso, tú dices, o sea, yo le pongo esto, pero el pronóstico de que este paciente no salga de acá es casi que seguro que se va a morir ese paciente, ¿me entiendes? Entonces, eso lamentablemente termina, si tú sacas los porcentajes, haciendo que cuando te lleguen gran cantidad de pacientes en un solo momentico, la estructura hospitalaria ni la estructura de las unidades de cuidado intensivo estén preparadas, ni en Colombia ni en ningún lado. O sea, no estuvieron preparados en los países industrializados, donde tienen la infraestructura como tal y los ventiladores como tal. Nosotros no vamos a tener eso. O sea, entonces lamentablemente la mortalidad va a ser porque un fracaso de poder atender a todos y brindarle la atención acorde a lo que necesita, ¿me entiendes? Y es lo que se está viendo lamentablemente en Italia, en donde ya están como que, o están utilizando unos dispositivos de conexión de tubos en TEPA prácticamente con un ventilador ventilada a 2-3 personas al tiempo, que es una vaina artesanal, pero les tocó, ¿ves? Por lo que en su momento se preparó para hacer China, cuando hizo construcción de ventiladores mecánicos en masa, y prácticamente sacaban 200, 300 ventiladores esos para surtir a las unidades de cuidado intensivo, más los 5 hospitales que hicieron para 1.500 personas cada uno, para aislar prácticamente a las personas que estaban enfermas de esto. Son unos bárbaros, tienen todos los recursos. Tienen todos los recursos hoy por haber. Nosotros lamentablemente no tenemos esa infraestructura, y ellos en realidad, todo el mundo, lo mejor es prevenir que se siga la tasa de contagio, pero cuando ya no se pudo prevenir, aún sitiando Wuhan, aún sitiando Hubei, que es como decirte, sitiaron Santa Marta, y cuando no pudieron sitiaron todo el Magdalena, y después se tuvo que venir de todas las provincias ayuda, porque al principio, como no sabían cómo se comportaba el virus, se mandaban macanazos, se mandaban, como dice uno, se mandaban cagadas, y uno ve que mucha del conocimiento que tiene uno actualmente sobre el comportamiento viral, que todavía se desconoce, y pocas cosas conocemos ciertamente, costó sudor, lágrimas, y costó vidas de colegas, porque se le metieron con barbijos comunes y se infectaron, muchos de ellos murieron. La segunda oleada de los asistenciales, enfermeros y todo, fueron empezando a escalar, ya se metían con N90, son unos filtros que ya prácticamente protegen un poco más, pero después se dieron cuenta que por la conjuntiva y por la mucosa también entraban, y empezaron a entrar con las máscaras estas que parecen como si fueran a bucear, y después con los trajes más arriba porque también se infectaron. Entonces hasta que llegaron a un punto en donde extremaron tanto las medidas de control
que algo hicieron bien que controlaron el brote, ¿entiendes? O sea, Claro. los chinos en ese sentido jugaron diferente a los americanos. Los chinos, yo estaba hablando hace poco con un amigo y le decía, los chinos dijeron, eso brilla, ¿será que quema o será que no quema? No sé, yo me voy preparado me voy a cambiar y voy a traerme mi tarro de agua porque donde me queme y me prenden candela me echo agua y por lo menos me quemo poco. Y no extremaron medidas. Entonces cuando descubrían que no quemaba, bueno, echamos un poquito para abajo, ¿ya? Y así ahorramos recursos, cosa que no hicieron en Occidente, en donde prefirieron más bien estas medidas como que, hola. No, en Occidente más light, porque costo-beneficio eran más, digamos que más económicas para las empresas y para los hospitales, pero lamentablemente no eran efectivas, y eso terminaba en que se contagiaban los enfermeros y se contagiaban los médicos. Hace un par de días vi en tus redes sociales que compartiste una gráfica donde estaban graficando todos estos países, pues, sobre todo los industrializados y los más industrializados de Latinoamérica. Y la gráfica plana de Surcorea con China, ¿no? Es donde y los otros van así. Donde se ve paro en la gráfica de que pararon o contuvieron, claramente hacía la acotación ahí de que adoptaban medidas extremas en el tema social. Claro. O sea, que realmente... Pero es una medida, la medida extrema, Álvaro, la medida extrema es una medida, digamos que extrema entre comillas, porque no nos cuesta nada quedarnos en la casa. ¿Entiendes? Extremo porque la gente no está acostumbrada a que usted domingo en su casa encerrado. Eso es extremo, porque para nosotros es imposible, lo vemos imposible que alguien nos diga eso. Es verdad. Mira, pero eso no pública. Acabo de escuchar en las noticias que Angela Merkel acaba de determinar que el número máximo de conglomeración es de 2 personas en Alemania. Así es. Y adivina quién le está recomendando eso a Angela Merkel ahora. O sea, de los países europeos, digamos que uno de los primeros que decidió deslindarse de las recomendaciones que hacía el CDC y la Organización Mundial de la Salud, y más bien empezó a asesorarse con los chinos en primera instancia, fue Angela Merkel. Y lo primero que los asesores chinos ahora que llegaron a Italia y ahora que llegaron a asesores a España están haciendo todo al revés. Por eso que a pesar de que tenemos mundiales como la Organización Mundial de la Salud y el CDC, también desconocimos que esto es un virus de que todo el grupo de científicos y digamos que autoridades a nivel mundial viendo. Incluso hasta Anthony Fauci dijo, es la primera vez que yo me enfrento a una cosa así. Aung San Suu Kyi lo dijo también. Pero bien o mal, tenemos un grupo de colegas que la sufrieron bastante en Wuhan y en Hubei, y algo hicieron bien, a ensayo y error, que pagaron con vidas y pagaron económicamente un golpe bastante bravo, pero lograron hacer algo que sea lo que sea, hicieron bien. Y por lo menos los países como nosotros debemos parecernos lo más a ellos, tratando de que obviamente el bolsillo no nos va a dar para algunas cosas que hicieron ellos, pero hay otras medidas que sí hicieron ellos que no nos cuestan absolutamente nada, y una de esas medidas es mantenga distancia de la otra persona, mantenga el contacto social al mínimo, por lo menos durante 14 días. ¿Por qué? Porque si mantiene usted el contacto social en su casa, solito, la persona que está incubando la enfermedad en 14 días va a hacer síntomas y va a saber si es positivo, y yo voy a tenerlo aisladito y no contagio a nadie, mientras la otra persona pasaron los 14 días y si no hizo fiebre ni ninguna sintomatología, yo sé que ese paciente no es. Y entonces empiezo a diferenciar peras de manzanas. Y ya yo sé a quién irlo hacia un lado y a quién irlo hacia otro lado, cosa que no hemos hecho y que lamentablemente no nos pasó como el confinamiento en Wuhan. En Wuhan empezó el brotecito así y se fue regando. Nosotros hicimos clúster acá, que después viajaban acá, que después iban para acá, y entonces ahora tenemos diferentes focos que se están encendiendo en diferentes partes y ahora resulta mucho más difícil el control. Y resulta mucho más difícil el control en unos países en donde no tenemos la estructura que tenemos en China o que tiene otros países industrializados, en donde les ha dado durísimo. Entonces imagínate la mortalidad, imagínate el pande que vamos a tener nosotros, donde se deje que el monstruo ese se siga creciendo. Entonces, ¿cuál es la medida de pronto más sencilla de acatar? Hombre, que es en su casa. En su casa, acate las normas, ese 14 días recogido, no va a pasar después.
Después que pase esto, pase el temporal, hermano, salga a celebrar todo lo que le dé la gana, métase una borrachera de 10 días, que yo hasta por acá, Por acá mismo streaming y por live no. los acompaño. No metemos los tragos por acá, claro que sí, pero mientras tanto, ahora es época de recogimiento. No es época de jugar a ser el temerario. Porque si usted se hace el temerario, no solamente pone en peligro su vida, sino que también pone en peligro la vida de su familia y pone en peligro lamentablemente la vida de las personas que estén en contacto con usted esos 14 días. Entonces no es justo que una persona que está haciendo las cosas bien termine contagiada y termine con una mortalidad en su familia por culpa de una persona irresponsable que simplemente los días que le dijeron que tenía que quedarse en casa los agarró de chercha y se fue de vacaciones o se fue a hacer un paseo con toda la familia de 20 personas y uno de ellos sale contaminado. Estamos viendo casos así a nivel mundial y aquí en Buenos Aires así, Álvaro, casos todos los que tú quieras. Te digo una cosa, que yo lo digo con mucha preocupación, con mucha tristeza. En Aracataca no sé qué le está pasando a la gente. He sabido de personas que estaban hoy en las inmediaciones de la sequía, haciendo vida normal. Supe de gente que estaba en iglesias que estaban haciendo culto. No, pues eso, en estas circunstancias es impensado. Es una irresponsabilidad, es una insensatez. Por lo menos hoy vamos a tener que aprender a hacer contacto social por redes sociales y eso inevitablemente, o sea, primero yo quería hacerte, o sea, tomé la consideración de pronto de hacer el en vivo cuando vi a Luis Emilio en su momento también bastante preocupado, que pensaban que había un caso en Aracataca y toda la cuestión. Después, bueno, tomamos la iniciativa entre varios compañeros de Aracataca y porque, no sé, quería como de parte de un médico brindarles como un poco de claridad de cómo está el panorama, para que sepan por qué son las medidas, ¿me entienden? No es que sea una arbitrariedad, no es porque le dé la gana al alcalde, no es porque le dé la gana, porque eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser sencillamente es esa, es el control de una enfermedad que se puede, o sea, nosotros como no podemos hacer medidas, que son medidas de países como China, que tienen mucha plata, o sea, tenemos poca plata, bueno, hagamos lo básico y sencillo, lavémonos las manos con agua y jabón, si las manos están sucias, agua y jabón, y después entonces de pronto alcohol gel, pero si no tiene alcohol gel, agua y jabón, ¿no? Que jabón antibacterial, no, de jabón hasta jabón varechina, o sea, perdón, jabón de convencional, jabón de lavar ropa, lo que sea jabón, ¿me entiendes? Bien lavadas las manos, eso está bien, porque no el contacto hecho con la persona, cuando te habla, cuando te tose, cuando estornuda, hace que te contagies. También el contacto con mucosas. Una persona viene y te tose en la mano y después te encuentra en la calle, salud, te da la mano y ya te lo dio en la mano, a pesar de que no te tosió. Y la otra persona viene, se mete esa mano en la boca, nariz, en el ojo, se contagia cualquier mucosa y es exactamente como si tuvieran estornudado en la cara o como si tuvieran tosido. Esa persona que se tosió no agarra un barandil de alguna parte y la otra persona agarra ese barandil y en algunos materiales incluso se ha demostrado que más de 5 días hay viable. Ese barandil no lo limpiaron bien con agua clorada, y eso en particular te puede hacer que te contamines y después termina regándose y hacemos una cadena mayor. Entonces, toda una cadena de acontecimientos que se puede evitar fácil y sencillamente como lavándose las manos y quedándose en su casa, tratando de evitar el mayor contagio que puedas hacer con el aislamiento social. Y sí, para eso es esa medida. Entonces, una cosa es eso. Entonces, yo quería como explicar a la comunidad la importancia, las razones del por qué se hace eso. Si la comunidad no entiende lo que se viene y quiero que le quede claro también es que eso tiene una infraestructura penal que no solamente está acá en Argentina, sino que sé que también está en Colombia y que hay maneras de que las personas que se encargan de las autoridades locales las hagan, digamos que efectivas. Y eso ya incluye multas, eso ya incluye cárcel y eso ya es otro idioma diferente. Porque nosotros tenemos que entender que nuestros derechos llegan hasta donde empieza el derecho del otro y el otro también tiene derecho a la salud. Entonces yo sí te estoy advirtiendo y bueno, te pongo un médico que te explique las razones por las cuales, para que no es que yo sea mala leche ni nada y no entiende. Y bueno, si sigues en esa conducta, pues estará más que entendido que el doctor Luis Emilio o cualquier autoridad de otro lado, el doctor Caicedo, en cualquier momento saque a los militares, a la policía a la calle y lo que va a bolear es palos corridos y para la cárcel, hermano, porque parece que no entiende a la buena. Juanca, la alcaldesa de Bogotá está en un simulacro de cuarentena
desde hace unos días y les dijo a la gente, no salgan de Bogotá porque no les garantizamos que puedan volver a entrar. ¿Qué hizo la alcaldesa ahora mismo, Juanca? Acaba de aumentar un día más la cuarentena para que empalme con la cuarentena nacional y se los dije que no salieran. Ahora no pueden entrar hasta que se acabe la cuarentena. Entonces, mira todo el problema que causa gente inconsciente que se va de paseo, que se va a vacacionar, que no han caído en cuenta de la magnitud del problema. De hecho, ahorita, hace un rato, Juanca, y perdona, estuve leyendo un artículo de unos italianos que estaban diciendo que los jóvenes sí les está atacando el virus, que ese cuento de que los jóvenes somos inmunes es pura paja. O sea, en ese sentido, Álvaro, nunca se dijo que no atacaba a los jóvenes, ¿me entiendes? Lo que se dijo es que en Habitué, los jóvenes que tenían un buen estado inmunológico y no estaban, o sea, comprometidos con alguna otra cosa de los grupos estos que yo te decía anteriormente, entraban dentro de la estadística que les daba una enfermedad leve. 8%, o sea, en general no fue así, te puede dar, y le puede dar a los niños también. Lo que pasa es que a los niños parece que no tienen ninguna mortalidad y parece que tiene como que no da asma, generalmente, si uno mira la estadística, le da enfermedad leve y le da más viejo y le da más duro a los otros. Ahora, esa es con el pasar. Antes de que continúe, Juanca, les adelanto que el tema de los niños lo vamos a tocar, bien sea con la doctora Diana, si acepta nuestra invitación, o con el doctor Albert Mendoza, que ya me confirmó de que sí. Entonces... Sí. Bueno, me agrada mucho que Albert y Diana me metan en el cuento. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Bueno, le ve la parte eso era lo que se creía estadísticamente. Ahora, cuando esto se ha regado, nosotros tenemos que entender que una parte de todo ese cuento, ya, que era lo que siempre yo les decía cuando decían, no, que la estadística de mortalidad es 2 o 3%, que eso incluye un poquito más que la gripe, que no sé cuándo, y yo les decía, sí, 2 y 3% en China, cuando en ese momento estaba prácticamente el 95% del brote confinado en Wuhan y en Hubei, en donde tienen una infraestructura económica muy superior a la de nosotros, los países latinoamericanos, donde tienen una infraestructura muy superior de salud, donde tienen una calidad técnica, o sea, mucho más, donde son unas sociedades que, como venimos hablando, tienen un comportamiento diferentísimo al de la de nosotros. Entonces, uno puede más o menos hacerse una idea de cómo se va a comportar la cuestión ahí, pero después también tienes que evaluar que la raza es otra, que la conformación genética de esa raza es otra y probablemente no le caiga el virus igual, que el país donde se está metiendo es diferente, que la infraestructura de ese país en salud está prácticamente en la ruina y ahora le vas a meter una cosa de esta y la vas a dejar en las tablas, y que la gente no hace caso. Y hay que prácticamente mandar a la policía para que se encierre en su casa, ¿me entiendes? Entonces los niveles de pacientes son mayores y obviamente el sistema se satura y posteriormente a que se satura no vas a poder atender a la gente y mayor mortalidad. Entonces cuando vemos este número de muertos cayendo uno detrás del otro, que publican a veces en las noticias y que nos alarma, pero básicamente tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con la saturación de la infraestructura de los hospitales. Entonces, ¿qué se está viendo ahora? Que hoy precisamente cosa que se llama World Health Organization, que es la Organización Mundial de la Salud, se llaman Outbreak Reports, los hacen cada 24 o 48 horas, están en YouTube, lo pueden buscar, generalmente están en inglés. Ahí está el doctor Tedros Adhanom, que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, está la doctora Van Kerkhove y está Mike Ryan, que son, digamos, secretarios adjuntos, y el otro. Bueno, son los tres capos del Mundial de la Salud, y todos los días están saliendo a decir, miren, es una guía, esto más o menos fue la plantilla original, pero lo que dicen es cada 24 o 48 horas, según vamos viendo que van saliendo nuevos datos, nosotros quitamos, ponemos, o sea, lo que les recomendamos, estén pendientes de los reportes día a día, porque a veces salen cositas que nos convienen y otras salen sorpresas que nos dejan abismados. Y hoy precisamente una de las alocuciones de ti fue: díganle a los jóvenes que no se confíen, porque los jóvenes se están tomando esto muy ligera y nos estamos dando cuenta que en los países en donde se está dando esta problemática están empezando a caer jóvenes sanos, jóvenes sin patología alguna, que terminan con neumonías severas, y puede tener que ver con su estructura genética por ser diferente país o diferente raza, o puede tener que ver que en todo este devenir, durante el camino, alguna de esos serotipos haya mutado y se volvió algo más agresivo, y entonces ya está abarcando en su conformación biológica
buscando la forma de ampliarse más hacia otros grupos, que ese es básicamente lo que busca todo organismo vivo, nacer, crecer, reproducirse, y los virus, bueno, no mueren, sino que se quedan ahí a veces, pero en general lo que se busca es llegar a la gran mayoría de huéspedes y seguir multiplicándose y seguir llegando a la gran huéspedes pueda. Lo que pasa habitualmente, Álvaro, es que el comportamiento biológico de los virus, con el tiempo, cuando se hacen estas epidemias así masivas, lo general, no siempre se da así, pero la generalidad es que el virus poco a poco se vaya atenuando y comience con un serotipo muy agresivo, pero con los recambios se va atenuando. Que si mi intención es llegar al mayor grupo de personas y seguirme dividiendo, yo no puedo llegar siendo un virus a ti y matarte al rato, porque te mato a ti y me muero yo. ¿Me entiendes? Entonces, la idea sería realmente yo mantener un equilibrio entre yo infectarte y matarte después con el tiempito hasta que haya infectado a 2 personas más y matar a esas personas, o enfermarlas, no matarlas, enfermarlas en particular, y que se vaya haciendo como el recambio cada vez mayor, y así garantizo mi continuidad genética. ¿Ves? Eso biológicamente es una estructura que es lo que buscan todos los seres vivos, para evolucionar y mantenerse ahí, tratar de mantenerse en el ecosistema andando, y compartiendo su genética y modificándola. En particular, así como se ven en mutaciones tipo, ¿no? También en algunos casos se ven mutaciones que amplían el rango en donde está afectando a las personas. Por ejemplo, yo anteriormente solamente afectaba a hombres, en su mayoría, y ahora, no sé, vi en las mujeres un candidato también que estoy perdiendo la oportunidad de hacer divisiones allá. Entonces hago una mutación, y esa mutación o ese chip me permite no solamente abarcar a hombres, sino también a mujeres. Amplío el rango en donde yo me puedo estar dividiendo, pero en algunos casos también se producen mutaciones que te vuelven la cepa más agresiva, y ya estamos notando que hay un poco más de compromiso en los niños, que ya no es tan benigna con los niños, y que también hay mucho mayor compromiso en las personas jóvenes que no tienen patología anterior. O sea, la cosa ya está cambiando el panorama. Entonces ya no solamente es pensar solamente enfermedad de viejito, o eso solamente la gente que ya está viejita y tiene su problema por delante, y entonces yo no me preocupo y me encierro acá a una fiesta de 15 personas y todas a meter cerveza y a tomar el mismo vasito aguardiente y a compartir, y después al rato sale uno de ellos contagiado y ya son 20 personas que tenemos más en el sistema de salud, y muy probablemente también con enfermedades severas. Entonces puede que sí, puede que solamente se esté comportando así en Italia, o que sean hallazgos tales, pero como te lo vengo diciendo, ante la duda que hicieron los chinos dijeron, ante la duda mejor yo me comporto como si realmente esta vaina fuera a abarcar a todos. Después vemos. Claro. Pero ahora no es momento de darme el lujo de andar probando ensayo y error y ver para ver si haciéndome el temerario sencillamente no me cae a mí. Yo creo que lo mejor es tener responsabilidad. Tenemos ya casi 70 minutos. El tema ha estado interesante y te cuento que la gente ha estado pegada en el tema, juiciositos escuchando. En ese orden de ideas vamos a pasar a los mitos, porque hay mitos los que tú quieres. Ayer preguntaba a alguien que si en la tierra caliente el virus no te da. Fue el gran error del ministro de Salud de Argentina, el gran error, Gines González. Fue una de las alocuciones que hizo mucho tiempo atrás. Mucho tiempo no, mentira, hace casi como a principios de mes o algo así, que dijo prácticamente nosotros, o sea, el problema está por allá en China, y nosotros, como todavía no estamos en invierno, eso más está afectando la parte norte, y sencillamente con la humedad y con el invierno, me parece que el virus no le gusta mucho el calor y las partes veraniegas, y bueno, y se confió, y bueno, en cualquier momento ya tenemos 200 y pico de casos, y se espera acá un boom impresionante en Buenos Aires. Nosotros estamos sitiados hoy en día. Entonces eso no es así, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que cuando uno hace la evaluación de la duración en fómites, o sea, en cualquier elemento que tosiste o estornudaste y dejaste ahí, la duración en fómites varía dependiendo del material. O sea, no es la misma cosa dejarte un escupitajo o un estornudo con un poco de goticas contaminantes en madera de un escritorio. El virus tiene una hora de duración en el aire, una en el plástico, una en el pavimento, una en el acero. Sí.
Así es, entonces eso es diferente, ¿ves? Y esa duración incluso del material a diferentes temperaturas va siendo mayor o menor, pero no es cero, no es cero. O sea, el hecho de que de pronto tengas tú alguna contaminación en un material, en tierra que es seca y no húmeda, porque nosotros no tenemos invierno allá, ni nos cae nevada, ni nada de esa cosa, quizás, ya te acordaste del calor ese que hace en Arcataca. Ya me acordé, fue los baños eso que me pegaba yo en la sequía allá cuando hacía mucho calor. Ah, sí, que tú sabes cómo es el calor acá, bueno. Sí, Álvaro, bueno, entonces la cuestión es que en ese sentido quizás haya menor posibilidad de que el virus dure viable mucho más tiempo que los otros estudios. Pero la tasa no es cero, el riesgo está. Y fíjate, el riesgo de diseminación está tanto que también se está diseminando a escalas exponenciales y se está viendo que entraron unos casos y ahora empezaron ese diagnóstico y ya la curva va exactamente igual a la curva esa que tú veías en la gráfica que yo publiqué la otra vez en mis redes sociales. Entonces, el calor no es ninguna garantía de nada. Hasta ahora lo que se ha demostrado, alcohol, mantener distancia social, lavarse bien las manos, evitar tocarse la cara y las conjuntivas, precisamente por lo que decía, porque la mano se contamina y después entonces ustedes se contaminan los ojos o la mucosa, cualquier mucosa de la nariz, del ojo, y entonces ahí terminas contaminado. Entonces ahora que te demore un poquito más, un poquito menos, o sea, para una cosa, con toda la magnitud que les he venido comentando, yo sinceramente no me atrevería a arriesgarme. No me arriesgo a esa ruleta rusa. Otro de los mitos es el confinamiento total que llaman, la cuarentena total. El tema de las ventanas. ¿Están abiertas, parcialmente abiertas o cerrado todo? ¿Cómo es el cuento? En particular en toda enfermedad que tú tengas, trastorno respiratorio y vayas a hacer una asistencia, te conviene muchísimo más que tengas una habitación aireada o ventilada. ¿Ves? La contaminación, hasta este momento hay dos formas que se puede hacer, digamos que hay dos formas, pero digamos que la parte de respiratoria. Hay unas formas que se pueden hacer que más comunes que otras. Entonces, hay una cosa que es el drop o droplets y otra cosa que es la aerosolización, ¿ves? Entonces, el drop es, yo estoy hablando o estornudo o toso, y normalmente las gotitas que están contaminadas pueden caer a 6 pies, o sea, más o menos como 2 metros de distancia. Por eso es la idea de que tú te mantengas mínimo a 2 metros de la otra persona, porque si la otra persona tose o estornuda, las gotas caen por gravedad al piso y no llegan hasta allá. Esa es la teoría, ¿ves? Entonces, yo manteniéndome a esa distancia de esa persona, evito contagiarme si me tose o estornuda por las gotitas que botan. Ahora, en las áreas de alto confinamiento, que te estoy hablando ya de muchas personas hacinadas en una sola habitación, tosiendo todos y que todos tengan la enfermedad, ahí existe la posibilidad de aerosolización. O sea que las gotitas ya son más finitas y que prácticamente pueden ser movidas por el aire y mantenidas ahí como en corriente de turbulencia, y lo que tuviste en el estudio que publiqué yo que está demostrado que hay hasta 3 horas en el ambiente. Entonces yo salgo de la habitación y cuando entra otra persona en esa habitación, 2 horas después puede encontrar esas gotitas ahí y las respira, y el otro tiene 2 horas que salió de la habitación, se puede contaminar igual. Entonces ahí en esos habitáculos de confinamiento, lo mejor es mantener aireada la habitación y lo más seca posible. Ahora, lo también conveniente, por lo que yo te estoy diciendo, es que toda persona que esté sintomática, estornudando o tosiendo, tenga una mascarilla quirúrgica colocada para evitar que esas gotitas se propaguen más allá y puedan contaminar fómites y puedan contaminar a las otras personas. Entonces eso disminuye también más la distancia que pueden llegar las gotitas a contaminar a otros. En particular, yo te diría, en la casa, si puedes tener las ventanas abiertas, mejor. Si puedes tener de pronto el área seca y que entre la luz del sol en determinado momento, eso va a ayudar también, porque el virus no le gusta ni la sequedad ni el calor, digamos, de la luz del sol con el tiempo, o sea, elimina un poco. Y eso lo hay en un aseo con agua de límpido, la lavandina, al 2 o
o 5% le puedes echar, ¿ya? Y a la superficie y mantienes todo eso bien limpiecito y no hay virus que se le pare eso. O también se puede echar en las diferentes áreas el 70% más el alcohol antiséptico que venden en la farmacia, pero te sale mucho más barato hacer una mezcla con límpido, con lavandina, que haces una o dos partes por cada 100, y eso te sirve para trapear, te sirve para pasárselo el trapo a todas las partes que tú creas que puedan estar contaminadas por gotitas de saliva y eso. En particular sería eso como la recomendación, pero sí, lo que sí te recomendaría de pronto, áreas de confinamiento, que eso sí ya está demostrado por la gente de Wuhan, en los mismos hospitales, áreas de confinamiento de muchas personas síntomas y cerrados de aire acondicionado, ventilaciones cerradas, porque entonces esa aerosolización se puede ir por las tuberías de cómo es que de las ventilas de los aires acondicionados y puede llegar a oficinas distantes de pronto de donde está la persona tosiendo, ¿ya? Pero ya te estoy hablando de áreas en donde hay gran conglomerado, ¿ya? De personas que están metidas de pronto en habitáculos cerrados, todos están en un banco, todos están en una fila de qué sé yo, de una caja de algún supermercado donde hay un circuito de aire eso cerrado, que todo está así confinado y mientras tanto que está esperando hacer la fila está tose. Eso puede tanto contaminarte por cercanía como también contaminar. Y eso es una teoría que está bien en boga ahora, que ya algo habían hablado de eso la gente de Wuhan, los chinos de los 5 hospitales, lo comentaron que habían notado eso y que de hecho fue un comportamiento que fue detectado en SARS-CoV-1. Primero, el SARS primero tiene un aerosol que se producía y donde descubrían que la gente, por ejemplo, hacían aislamientos de personas que estaban sintomáticas en el primer piso. Y lo que descubrían, Álvaro, era que las personas que estaban en el 12º piso del mismo edificio, cuando el SARS, se contagiaban también, sin tener contacto con las personas de abajo. Y descubrieron que las personas de abajo tosían y se iban por las ventilas y terminaba yéndose por todo el sistema del aire acondicionado y contaminaba gente más arriba. Entonces, eso terminaba haciendo que se diseminara sin tener tu contacto estrecho con la otra persona. Y debido a eso, tu estimada Chen Wei, la que me preguntaste, la china que estaba luchando con Anthony Fauci para lo de la vacuna, diseñó un spray que hacía que esas moléculas esas partículas que estaban aerosolizadas en el ambiente del SARS cayeran. Entonces, lo que se valida ahora es que como este es primo hermano del otro, una conformación diferente un poco, pero conserva todavía ciertas mañas de su primo hermano anterior. Y en los ambientes confinados así, parece que le gusta hacer esas cosas. Entonces uno, en particular con gente muy sintomática, debería evitar tener esas áreas encerradas y sobre todo con aire acondicionado central, más bien tratar de que las ventanas estén abiertas o lo más... Y si tienes ese sistema de aire acondicionado central como las clínicas, habría que buscar la manera de que sean recambios del ¿cómo es? Con circuitos de presión negativa, o por lo menos que cada tanto hicieran un recambio de aire del habitáculo ese donde están. Sí, pero bueno, sí, son áreas de riesgo. Entra uno con otros equipos precisamente por eso. Claro. Juanca, ahorita hay una escasez de verdad de tapabocas, de un montón de cosas. La gente, bueno, imagino que en el afán también de cuidar a su familia, de cuidarse ellos mismos, de hacer de su ocio algo activo, están haciendo tapabocas artesanales, compran la tela quirúrgica, los fabricantes somos muy recursivos. ¿Qué tan eficaz, qué tan eficiente es eso? ¿Si funciona, si previene? Pasa que vamos a hablar de la mascarilla esa quirúrgica convencional, si tú te pones un pañuelo así estilo vaquero, bueno, alguna cosa es mejor que nada, ¿me entiendes? Ahora, ¿a quién se le coloca ese tipo de mascarilla? Generalmente, si tú me seguiste toda la charla, ese tipo de mascarilla es para la persona que está sintomática. O sea, yo esa mascarilla se la pongo a la persona que está estornudando o está tosiendo, con la finalidad de que esa persona evite contaminar a los demás. Esa mascarilla no está diseñada para que yo cuando inspire no contamine de las personas. Para eso está diseñado el filtro N95. Lo que pasa es que el filtro N95 está reservado para el personal de salud que atiende personas que están en áreas en donde puede haber aerosolización por confinamiento, ya sea ambulancias o clínicas, o que va a hacer procedimientos de vía aérea como fibrobroncoscopía, como intubaciones,
que puede tener mayor riesgo de esa aerosolización, entonces se utilizan unas mascarillas que se llaman, no son mascarillas, perdón, se llaman filtros, de ahí. Filtros N95 que lo que hacen es que tú cuando respiras, 95% de las partículas del ambiente quedan ahí pegadas. Entonces no vale ningún, o sea, no tiene ningún sentido que tú compres una mascarilla de esa, un filtro de eso, que de hecho en Wuhan incluso hasta los cambiaron a los N100, o sea, unos más arriba que eso todavía, porque incluso hasta con el N95 algo de riesgo había. Y los cambiaron a los N100, que es prácticamente 100% de las partículas casi que quedan todas pegadas en el filtro, que se parecen, son los filtros esos blancos que tú ves que parece que estuvieran pintando con aerosol. Sí. Se pone una cosa, bueno, esos particulares son de utilidad mucho para los clínicos. Entonces la gente empieza a comprar ese tipo de filtros y desabastece a la primera línea, que es realmente la que se beneficia de ellos. Y entonces a uno le dejan la mascarita convencional, entonces uno va a atenderlo a ellos, termina infectado uno, terminan ellos infectados, y uno después atendiendo más gente termina infectando al resto. No tiene ningún sentido que un médico se le meta así. Entonces hay desabastecimiento porque las personas están agarrando eso y lo están comprando y se lo están quitando realmente a la persona que realmente lo necesita. Ahora, la persona que es sintomática, una mascarita común, convencional, la que ven para que utilizan los de cirugía. Si están utilizando esta mascaritas hechas con tela o hechas con no sé, artesanalmente, bueno, entre nada y eso es mejor algo, ¿ves? Y no es que le diga que no. Ahora, es útil si la persona no está sintomática, si la persona no está estornudando, si la persona no está tosiendo y la persona guarda confinamiento en su casa, tener una mascarilla eso no tiene ninguna utilidad. ¿Me entiendes? No tiene ninguna utilidad porque con esa mascarilla tú estás protegiendo a mí de las demás personas. Si yo no estoy en contacto cercano con otras personas, si no tengo sintomatología, por lo menos me quedo quieto sencillamente y no creo que tenga mucha utilidad utilizar esas mascarillas. ¿Ves? Quizás esas mascarillas las están utilizando en Wuhan, donde habían altas concentraciones de pronto porque había una alta cantidad de población afectada, y hacían compras de pronto, iban un momentico a la tienda y se cubrían como para evitar de pronto que alguien les tosiera en la cara, pero era como una cosa muy artesanal y realmente no brinda ninguna efectividad de protección del ambiente para mí. ¿Ves? No creo que tenga mucha utilidad, creo que van a desabastecer el stock de mascarillas quirúrgicas para los que realmente lo necesitan. Y cuando tengamos una persona sintomática, andamos sin mascarilla para ponerle, y ese sí está tosiendo y estornudando, la Raimundo y todo el mundo, y regando eso por todos lados. Y tú entras con tu mascarillita hechiza a que te atiendan por otra cosa, y resulta que cuando haces así, por acá por los costados, porque las mascarillitas esas no son como los filtros, te das cuenta que acá en los costados ya queda como colgado, y por ahí cuando tú respiras, se te mete y es la misma cosa que nada. ¿Entiendes? Claro. ¿No? Lo ideal sería sencillamente mantenerse alejado del área de confinamiento de las personas sintomáticas. Porque cuando vamos de pronto ahorita hay unas medidas restrictivas para ir a hacer mercado, bueno, es una persona que representa al grupo familiar y vaya a hacer la compra. Y eso está muy bien. Cuando vamos al supermercado, sí debemos llevar guantes o no llevamos a llevar guantes, porque es que los carritos, por lo menos en los supermercados, los carritos los agarra todo el mundo. La lata de no sé, de atún, el pote de salsa o la bolsa de arroz, todo el mundo la agarra. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, los guantes, si tú te pones unos guantes y no te los sabes quitar, es exactamente igual que nada. ¿Entiendes? O sea, lamentablemente no tengo yo unos guantes acá para mostrártelo, bueno, no pensé que se iba a venir esa pregunta, pero lo pueden buscar en YouTube y buscan técnica de cómo es que de retiro de guantes, técnica de colocación y retiro de guantes asépticos. Los guantes tienen una forma de retirarlo para no contaminarte cuando lo estuviste manipulando, y después de la colocación del guante y antes de la colocación del guante, el guante no te exime de la utilización de un buen lavado de manos, alcohol gel si tienes, buen secado, y colocate el guante arriba. Yo no les diría que no, pero tampoco les diría que sí, en particular porque van a desabastecer también al gremio médico que necesita esos guantes para la atención de pacientes en áreas que están mucho más contaminadas que el supermercado. Ahora, ¿qué sí les recomiendo? Si van a ir al supermercado, guardar una distancia prudencial el uno con el otro, establecerse por días, un día a la semana, que estoy diciéndole que tienen que ir el martes nada más al supermercado, porque cuando se aglomeran todos el martes y es peor. Pero sí, tomar como una cuadra o un barrio que vaya el día lunes, el otro día martes, se abastece para toda la semana o para los 15 días respectivos, y así evitamos el conglomerado. Cada uno distanciado de la otra persona, ¿ves? Obviamente la persona que esté sintomática no va a salir de casa, a menos que tenga alguna sintomatología severa que indique que de pronto lo vayas a tener que hospitalizar o requiera valoración médica.
y el resto, bueno, tiene que dirigirse manteniendo las medidas de asepsia y antisepsia. Lo que tiene que hacer sencillamente utilizar alcohol gel al tocar cualquier superficie que crea que puede haber estado contaminada. Entonces tú llegas a hacer tus compras todo, después terminaste de hacer tus compras, las metiste en tu bolsa, echaste alcohol gel en mano o alcohol si tienes en la mano y te diriges a tu casa. Cuando vas llegando a tu casa, antes de llegar a la casa, lo que se está recomendando ahora es prácticamente dejar un par de zapatos con los que vas a salir afuera y de pronto un tachito con agua clorada, como les expliqué, y uno limpia el par de zapatos ahí con esa agua, con la finalidad de que limpies cualquier cosa de pronto que alguien escupió o tosió y lo pisaste en el camino y lamentablemente después la terminas metiendo a tu casa. Bueno, cuando eso lo haces, entras descalzo. Eso no se tenía en cuenta. Bueno, eso son cositas que han estado saliendo de a poco, porque cada vez, como te digo, se van viendo errores y no sé cuándo, se van puliendo y sin embargo te vas terminando contaminando y hacen el ejercicio que hicieron en Wuhan. ¿Qué no estamos teniendo en cuenta? Bueno, esto. Y no lo tenemos en cuenta y uno se protege arriba, todo no sé qué, sale con el calzado y después el otro que se fue irresponsable, con la tos y todo, largó 2 gargajos en el piso que terminaste pisando tú inadvertidamente y con el zapato contaminado. Claro. Llegaste a tu casa, pisaste todo el piso, llegaste, te lavaste las manos, te echaste alcohol gel, te quitaste los zapatos, se los tiraste para allá y después te pusiste a ver la televisión y te acostaste en el piso. O sea, te terminas contaminando y cuando vienes a ver en cualquier momento te rascó la espalda, te metiste los dedos a la nariz o te metiste los dedos al ojo y te contaminaste. ¿Y por qué? Si me lavaba las manos y andaba con esto, con lo otro. Pero creo que el guante no es necesario. Lo que sí es necesario es que tengas una buena asepsia. Después cuando terminas de hacer las compras y todo, lavarte bien las manos con agua y jabón, echarte el alcohol gel, secarte bien en la medida posible la ropa que vayas a destinar para hacer la compra afuera. Bueno, tratar de lavarla posteriormente, y si no dejarla al sol, por si acá alguna contaminación ambiental por gotitas haya quedado por ahí en el ambiente y te quede, pero... Esa nos queda más fácil, Juanca, porque aquí el sol no falta. Sí, exacto, me queda todo bien. Igual tampoco es que, o sea, tienen más riesgo de contagio porque venga una persona y esté contaminada y la tengas en cercanía por las gotas gruesas y por tocar alguna sustancia contaminada y no haber utilizado alcohol glicerinado o lavarte bien las manos con agua y jabón y haberte tocado la cara, que realmente llegarla a aspirar en esas condiciones, porque tú ahí no tienes área de confinamiento, a menos que tengas 200, 300 personas haciendo la locura que hicieron ayer en Santa Marta, que se zamparon todos en el Buenavista, hicieron una cola enorme, peleándose los unos con los otros ahí por una bolsa de arroz, y como uno de esos que está peleando con el otro esté contaminado, ahí están hablándose y no sé cuándo, y mientras el uno está contaminando como a 15 personas más. No tiene ningún sentido. Mientras se guarde la distancia y el aislamiento, se hagan las cosas bien y ordenadas, sencillamente un buen lavado de manos, un buen aseo es más que suficiente. Y después, bueno, a guardar en la casa. Lo otro es, bueno, no es que todos los días vas a hacer esa gracia. La idea sería que tú salieras, hicieras tu compra y eso te rindiera promedio 2 semanas, para que no tengas que andar saliendo nadie más. Y generalmente siempre sale el mismo de la familia, sale a hacer lo respectivo. Sí, hay mucha gente preocupada, sobre todo en el país nuestro, que es el país del divino niño, en donde vivimos del rebusque más del 52% de la población. Que cómo va a ser esa gente que vive el día a día, que sí, que sale a resolver el almuerzo y después que almuerza sale a resolver la cena. Yo me imagino en mi cabeza, yo acá desde la cocina, de que el gobierno central ya tiene que estar aprobando un paquete de medidas económicas que transfiera a las entidades territoriales para que comience a desarrollar ya los planes de abastecimiento para esas personas que de verdad lo necesitan, porque esa es otra cosa. No podemos estar haciéndonos los vivos, y eso sí es un mensaje que le quiero enviar a los amigos, de que si no lo necesitamos, no salgamos a pelear compra, en el caso de que las hayan. Ojo, yo estoy hablando a futuro, imagino que el gobierno va a implementar esas medidas, pero tengamos un poquito de conciencia ciudadana y de que esto es un trabajo de todo el mundo, que es responsabilidad de todos, que si hay alguien que llega y está en una fila y te dice, mira, por favor, échate un poquito para atrás, o mira, vamos a marcar la distancia, no te molestes, porque hay gente que se molesta. Increíble, la gente se molesta. Bueno, hay que pensarse, bueno, yo en ese sentido... Mira, en ese sentido, lo único que te puedo decir es que parte de las tantas alocuciones que ha hecho el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que es Tedros Adhanom,
en una de sus locuciones dijo, "This virus is not beaten by discrimination, but with solidarity". Eso fue prácticamente lo que dijo fue, este virus no se trata de andar discriminando a una persona. En ese tiempo todavía estamos con el cuento del virus chino, que precisamente se le cambia el nombre para evitar esa estigmatización. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros anteriormente cuando estábamos joven, para nadie es extraño que la costumbre de comer huevo iguana en su momento estuvo. O sea, y esto, bueno, salió la cuestión en China por pura casualidad, pero fácilmente pudo haber salido el virus de una iguana de esta que nosotros nos llevamos para la casa y la hicimos una cosa y el virus. Y entonces imagínate que estuvieran diciendo el virus de los cataqueros, todo el mundo nos estuviera cayendo encima. Entonces, él lo que dijo fue, este virus no es de discriminar personas, pero es un virus al que se le gana con solidaridad. Y si echamos para atrás todo esto que hemos hablado, Álvaro, una de las cosas que precisamente se está dando cuenta la comunidad internacional es que la solidaridad que demostró China para lograr contener el brote, Sur Corea y estos países que lograron contener, como Singapur, el brote hasta cierto punto, todos tuvieron un común denominador que es toda la sociedad actuando de una manera uniforme, correcta, sobre reglas y sobre todo ayudándose los unos con los otros. Aquí no hay cuestión de quién tiene más plata, de quién tiene más bienes, de quién salva más cosas. Todos vamos para el hueco, hermano, o todos nos vamos a enfermar si de pronto nos cae esto encima, y al que le caiga la de buenas, que le cayó la gripita, magnífico, y al que le tocó pasar la gota gorda, espero que de pronto no encuentren saturados el sistema de salud y que tengan quien los atienda y recursos suficientes para hacerlo. Entonces, la solidaridad es una parte muy importante. Entonces, como te digo, en China elegían grupos de jóvenes que le hacían las compras a viejitos que vivían solos, que estaban jubilados, le dejaban la compra en su puerta, el viejito le decían desde abajo, aquí está, no sé, y el viejito bajaba solito con su mascarilla, agarraba su compra y la echaba para arriba, ¿me entiendes? Y después, incluso hay historias que están mostrando ahora que gente que no se conocía ni la cara, porque siempre se veían tapados. Ahora que prácticamente bajó el nivel de mortalidad y el nivel de contagio en Wuhan, hay mucha gente que, siendo solidaria con otra, por fin se están viendo después de meses cómo se le rostro al... Porque siempre se veían era con la mascarilla o nada más escuchaban el timbre de soy su niño, le vengo a traer una bolsa de arroz. Pero era la única forma. Si no hacemos eso de esa forma, lamentablemente vamos a fracasar, no solamente contra esta epidemia, sino también como sociedad. Y es una de las cosas que hay que ser muy claros. Y fíjate que hoy en día, lo que te decía, hoy en día China, después de sufrir un embate grandísimo económico, tratando de hacer esfuerzos draconianos para controlar su enfermedad, lo logró. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Fácilmente China se podría estar sentando, cerrando su frontera, haciendo cuarentena inversa ahora, y ahora está enfermo medio mundo y yo soy el sano. Y jódase, nada más. Pero no está haciendo eso. ¿Por qué? Porque si mi vecino enferma al otro vecino, y si mi vecino está enfermo, enferma al otro vecino, y tarde o temprano me va a volver a enfermar a mí. ¿Me entiendes? Y eso a mí no me conviene. Entonces, pensemos en países como dos personas también de la sociedad que están hasta cierta medida, tratando que el otro de al lado, lamentablemente, no se está lavando las manos. Entonces, yo sencillamente le digo, mira, yo tengo 2 jabones, aquí tienes uno, y yo te lo doy para que tú te laves la mano también. Porque si yo me ayudo y tú te ayudas, nos ayudamos con los dos. China ahora mismo le está mandando ayuda a España, a Italia, a Irán, cubanos con Rusia, le están mandando ayuda a Raimundo y todo el mundo y tratando de enseñarles qué fue lo que hicieron bien. Cosas son medidas de ventilación mecánica, de infraestructura, como hicieron con los hospitales, infraestructura, tecnología, tecnificación y capacidad médica, y otra cosa del otro lado que va de la mano, es una sociedad que bien o mal, o hacen las cosas bien, o te hacemos hacer las cosas bien. Eso el régimen comunista, bueno, lo permitió y lo criticaron en su momento, pero cuando uno se pone a mirar las historias en YouTube, yo me doy cuenta que realmente la comunidad china no necesitaron que la presionaran para nada. Xi Jinping dio una orden y sencillamente el resto de la comunidad... Se acató la orden. Esa gente son uno solo bajo el sol. ¿Ya? Son esa gente son uno solo bajo el sol. Imagínate, cuando Wuhan se estaba quedando sin médicos, ¿qué fue lo que hicieron los demás provincias? Mandaron que fueron entrenados por telemedicina
por las personas que todavía no se habían contagiado, que estaban adentro y le decían, mira, uno se cambia así, así, asado, tenemos que hacer esto y esto y esto. Los militares los entrenaban afuera, entonces como decirte, sitiada a Barranquilla, después tenían sitiada al Atlántico, y cuando se acabaron los médicos y enfermeras del Atlántico o no daban abasto, la gente de Antioquia, la gente de Boyacá, la gente de Amazonas empezó a mandar su grupo. Obviamente, primero, bien entrenados, sabiendo que no podían cometer los mismos errores que había cometido la primera, segunda y tercera oleada de la primera línea de Wuhan. Entonces, claro, fue todo un país ayudando a una provincia, porque todos, o sea, al final dijeron, todos son hermanos, todos están bajo un mismo cielo y todos bajo un mismo sol. Entonces, ese comportamiento comunitario es loable y es muy de admirar, y de hecho ahora que ya están bien, están ayudando a los demás. Entonces, si ellos pueden hacer eso, que sufrieron un embate tan grande económico, y no voy a creer que salieron airiosos y que porque tienen mucho billete les sobró, no, que quedaron bien tocados, económicamente quedaron tocados y todo, pero sin embargo lo que ellos han dicho es, a Japón los caras le mandaron una mascarilla. Había una leyenda que yo leía que decía como una gota de ¿cómo es que? De agua en periodo de sed se vuelve toda una lluvia y un rocío en periodo de abundancia. Eso ayuda humanitaria que le están dando ahora ellos a Japón, porque Japón en su momento también les dio la mano. Entonces, esto es un hoy por ti, mañana por mí, pero somos todos. Pero no puede haber egoísmo, no puede haber una sociedad disgregada, no puede haber una sociedad con anarquía haciendo cualquier cosa, porque uno solo que salga de la cadena termina afectándonos a todos los demás, con todas las consecuencias de lo que he venido planteando durante esta charla. Hay que tener responsabilidad de ayudarnos. Al que no tenga para la comprita, bueno, meter la mano. Y con respecto a lo que me decías de la parte del gobierno y toda la cuestión, bueno, creo que es una cuestión que tendrías que hablarla con Luis Emilio. Yo muy poco me he metido en la parte de administración pública, no me gusta mucho la política, en particular yo soy muy metido en la parte científica y médica, pero algo debe haber, ¿no? Algo, o sea, todos tenemos que aportar, porque yo también veo mucho político, por lo menos acá, dormido, y quieren que le sigan pagando las mismas, el mismo salario sin producir nada. Es primero que se aislaron de la comunidad y prácticamente le dijeron, bueno, no sé, o sea, ahí le iban pagando. Y ahí están metidos mucha gente que tiene empresas, y ahí está metido mucha gente que tiene ahorro, y ahí está metido mucha gente que tiene otras cosas, pero también está metido en el bolitero que hace, el que vende el pescado en el día que hace, el que vende cocada que hace. ¿Entiendes? Entonces, bueno, esas personas también tienen que tener una ayuda, tanto del gobierno como del vecino y la sociedad. Tenemos que darle la mano a todos, hermano. Tenemos que darle la mano a todos, totalmente de acuerdo. Juanca, yo creo que tuvimos una conversación espectacular con la gente, donde nos quedaron claras muchas cosas, unas que ya sabíamos, otras que no sabíamos, unas que no estábamos tomando en serio. Tenemos unas conclusiones claras de que los tapabocas no podemos abusar de su uso, ni estar como locos buscándolo si no tenemos tos, si no tenemos estornudos, si no tenemos gripa, porque le estamos quitando la oportunidad al profesional de la salud que sí lo necesita y que sí está en contacto directo todos los días. Yo he visto gente con carritos que tienen como 300 papeles higiénicos. Yo no sé qué carajo van a hacer con tanto papel higiénico. Esa es otra cosa. Tengo una idea de hacer con tanto papel higiénico. Yo no entiendo, o sea... Bueno, igual, a ver, mira, con respecto a eso, le voy a hacer un comentario. Eso es un comentario que le voy a hacer antes de terminar esto off the record, que quiere decir como que todavía no está nada escrito, pero hay más o menos estudios que, así como muchas de las cosas que le he hablado fueron sospechadas en su momento y después se confirmaron, hay unas cositas ahí también que están saliendo, que es en heces, parece que también se está aislando en algunos el virus. O sea, no todas las personas hacen diarrea, pero algunos pequeños grupos de personas contaminadas por el virus le predomina más la diarrea que los síntomas respiratorios. Y esos virus que entran en el sistema de aguas, si no tienen un sistema de agua potable, pudieran ser efectores de contaminación de los acuíferos, contaminación del agua potable. Y por esa razón... Está por todas partes. Exacto, quizás por esa razón también sería prudente hervir el agua antes de tomarla hasta que tengamos datos de que nos indiquen que realmente no tiene una alta viabilidad en el agua, pero si la expulsas en heces y no tienen un buen sistema de agua potable, las heces contaminadas caen en el río y en el río después la suelta la boca, toma, la chupa y la termina toda casa y después esa vaina sin hervirla la beben. No tengo datos todavía claros de que sea así,
¿oíste? Pero podría ser, así que ante la duda hagamos lo que hacían en China. Como podría ser, yo voy a hervir el agua. Si después me dicen que no, magnífico, me la tomo cruda, aunque no es lo más ideal. Pero lo ideal sería ahora hervir el agua. Sean prudentes y vemos para ver qué nuevo dato nos va a salir de esos estudios que están ahí aplicando. Totalmente, Juanca, totalmente. No joda. Doctor Salamanca, muchas gracias. El pueblo de Aracataca está agradecido. Sé que, Alvarito, fue toda una travesía que nos lográramos hacer el experimento de la no, sí, nos tocó bastante difícil para conectarnos a esto. Pero ya sabemos, hicimos la tarea, ya allanamos el camino, ya Albert Mendoza y a los otros colegas, por ahí vi ahorita a Luis Damián Navarro, que está en Suecia. Ayer hablábamos casualmente que ya tiene... con Luis también a veces tengo contacto. Casi en Suecia, imagínate, tú sabes cómo son de cuadriculados los países nórdicos, y ya tienen casi 700 infectados y como que ya tienen 40, 50 muertos allá. Imagínate, Suiza estaba diciendo antes de ahí que decir con la tasa exponencial que estaban teniendo, igual también iban a tener probablemente congestión del sistema sanitario, y estamos hablando de Suiza, o sea, estamos hablando del que maneja la mijarra. Imagínate si a ellos les pasa algo así, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Entonces nosotros tenemos que aprender, hemos tenido tiempo prudencial para tomar decisiones acertadas y no permitir que nos pase de pronto, o por lo menos si nos va a pasar, no nos pase con el mismo impacto de los que tuvieron plata pero la tomaron irresponsablemente. Me alegra mucho que se estén conectando por todos, de todos lados. Somos hijos de una comunidad cataquera que nosotros nos mantenemos cada tanto comunicados y seguimos queriendo mucho al pueblo, le debemos mucho al pueblo. Yo espero que esto se multiplique, que le llegue a mucha gente, que escuche. Llámate a William Sánchez, dile al profesor William Sánchez que se ponga la pila y que también le debe una charla al pueblo. También él como médico internista y como todo un especialista respetado de la medicina, que también nos dé su punto de vista, sus recomendaciones, y que también él está en la vanguardia de todos los últimos acontecimientos de esta vaina, que esto no es fácil, que a todos nos tiene preocupados, pero que yo creo que vamos a salir de esta como hemos salido de otras, pero tenemos que ser más juiciosos, no abusar de nuestra buena suerte. Lo primero, Álvaro, es estar muy informado y saber, por lo menos, hay mucho que se desconoce, pero lo que se conoce es saberlo a cabalidad, porque uno, conociendo algo del enemigo, sabe cómo actuar ante el enemigo. Y bueno, espero que se sigan dando las charlas, sigo muy atento a cualquier invitación que me haga nuevamente Luis Emilio, que me hagas tú, que me haga cualquiera de los chicos allá, y un abrazo grande para todos, un abrazo para mi comunidad de Aracataca, para mi población de Macondo. Les mando bastantes saludos y muchos cariños desde acá. Y bueno, cuenten conmigo para lo que quieran. Cuídate mucho. Sé que en su momento tuviste un episodio con tu salud y bueno, espero que tenga todas las medidas de prevención y que Dios te bendiga, mi hermano, y estamos en contacto. Bueno, mi hermano, me deben una botella. ¿Ya cuántas van ya? Ya van un poco de botellas. Por ahí, no, cuando vaya para allá, saben que ya la formalidad, cuando yo vaya a Aracataca se me va la formalidad. Ya empiezo ya con los amigos, soy otra cosa ya. Juanca es un personaje, ustedes no tienen ni idea. Lo que pasa es que es un profesional desde todo punto de vista, pero Juanca es un personaje y por aquí estaban los otros personajes. Por aquí estaba Jessy Valderrama, por ahí está Tato Pérez, por ahí está todo el combo. Bueno, un abrazo para todos, un saludo. Dile que no se pueden reunir ahí en combo para meter la cerveza ahí en la casita de tabla, que tanto le recomendé alguna vez. Por internet también, desde allá de Bariloche, pero ahora toca...